Bueno, muy buenos días a todas y todos. Con la venia de ustedes vamos a grabar la sesión con miras a poderla divulgar, porque de eso se trata, de acercar la academia a los grandes problemas nacionales, y qué más importante que esto que estamos viviendo, que es histórico, que es esta nueva realidad con la pandemia. Este bien puede ser llamado el año de la pandemia. Entonces unimos esfuerzos, el grupo de investigación Derecho y Desarrollo Prometeo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con la Facultad de Farmacia, la profesora Claudia Marcela Vargas, para más todos los otros ilustres invitados acá en la reunión. Esperamos que sea altamente productiva, que al final ustedes puedan participar, plantear las inquietudes que tengan, etcétera. Y el tema es muy actual, todos los días le estamos padeciendo, estamos ante la expectativa de vacunas, cómo debe ser esa vacuna. Hay un acuerdo de confidencialidad que ya firmó el gobierno nacional, eso es conveniente para el país, cómo debería ser, en fin, creo que el foro va a ser bien interesante. Entonces, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a todos los ilustres panelistas y adelante Andrea. Bueno, recordarles que para el foro del día de hoy es importante su participación. Para ello tendremos un espacio dispuesto en el chat a lo largo del desarrollo del foro para que puedan realizar sus preguntas. También, si quieren realizar sus preguntas de forma oral, al final de la intervención de cada uno de los panelistas, podrán solicitar vía chat que se les dé la palabra, y muy amablemente las concederé para que puedan hacer la pregunta al panelista que deseen. Recuerden que si van a hacer la pregunta escrita, colocar a quién va dirigida la pregunta, si es a un panelista en específico o si es a todo el panel. Les agradecemos una vez más por estar aquí dentro de este espacio, y sin más preámbulos esperamos que disfruten de este evento. Inicialmente queremos dar paso a Juan Marulanda. Juan Marulanda es médico de la Universidad Nacional, es especialista en gerencia de IPS y salud pública, y actualmente es estudiante de Derecho también de la universidad, y el día de hoy nos hablará de los dispositivos, tratamientos y costos frente al tema de la pandemia. Te recordamos, Juan, que cuentas con 20 minutos para realizar tu intervención y puedes seguir adelante con la misma. Buenos días a todos. Entonces voy a hacer la presentación de mi pantalla y voy a empezar a proyectar para que puedan ver lo que preparé. Muy bien. Entonces voy a apagar mi cámara y si tienen alguna duda las pueden ir anotando directamente en el chat, y con eso entonces yo tomaré nota y al final podremos hacer los comentarios correspondientes. Entonces, para comenzar, el tema mío es la parte de dispositivos, tratamientos y costos. Voy a manejar 4 ítems generales, que son las generalidades acerca del COVID. Va a ser un repaso muy rápido, pero es para posicionarnos correctamente en lo que es el COVID en este momento, que no es tan reciente como la gente piensa. Segundo, la parte de dispositivos médicos. Y tercero, vamos a trabajar tratamientos, y por último los costos. Entonces, empezando, las generalidades es que el nombre completo del COVID es SARS, que es Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome respiratorio agudo severo, y que hace su aparición desde el año 2003. Curiosamente, todo el mundo pensaría que estos virus son recientes. No, realmente estos virus se diagnosticaron por primera vez en la década de los 60. Estaban los coronavirus alfa y los coronavirus beta, que suelen causar gripa y diarrea, los beta, y la severidad de estos virus empieza
en el siglo XXI, en la primera década del 2000, cuando se presenta el primer brote, que es el COVID-1, ¿ya? En el año 2012 se presenta el síndrome respiratorio de Oriente Medio, Middle East. Entonces, este se presenta en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos. Curiosamente, los archivos que yo estuve consultando respecto al síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el que aparece en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es del año pasado, es del año 2019, y al 2019, es decir, en 7 años, ya había hecho su aparición en 27 países y tenía una tasa de letalidad del 35%, es decir, 1 de cada 3 de las personas que estaban expuestas a este virus de COVID morían. Este virus tiene la misma capacidad de muerte que tiene el SARS-CoV-2, que es el que estamos padeciendo en este momento, y tiene una característica muy particular, y es que el hospedero en este caso son los dromedarios. Entonces, todas las poblaciones que tienen animales que se utilizan para carga, como son los Emiratos Árabes y todos los países del Oriente Medio, pues tienen contacto con él. El SARS-CoV-2, como todos sabemos, pues viene de Wuhan. Se da la transmisión de hospederos animales a seres humanos, y entonces pues ya no son 27 países como pasó con el síndrome respiratorio del Oriente Medio, sino que ya son más de 100 países. Al día de hoy entonces ya tenemos más de 1 millón de muertos, y en Colombia pues estamos sobre los 26.000. Yo creo que hoy vamos a cerrar los 26.000 y los 824.000 diagnosticados positivos. Entonces, nuestro segundo tema, la parte de dispositivos médicos. ¿Por qué vamos a hacer nosotros una exposición respecto de dispositivos médicos? Los dispositivos médicos tienen una importancia vital en este momento por el tema de la atención. Nosotros en este momento hemos gastado cantidades gigantescas de dinero sobre este tema, y entonces uno generalmente suele pensar que los dispositivos médicos solamente hacen parte a la parte de los ventiladores, que es como lo más notorio de las discusiones que ha habido entre la presidencia y la alcaldía de Bogotá y todos los gastos que se han tenido que hacer al respecto. Pero entonces yo traje la definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante reactivo para uso in vitro, software, material u otro artículo similar o relacionado, que se puede usar para prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, en la parte de prevención, pues vamos a tener los tapabocas. Los más famosos pues son los N95, que se consideran estrictamente de uso médico y hospitalario, las caretas, las batas, los guantes. Curiosamente, este tema yo no lo abordé, solamente me concentré en la parte de diagnóstico, tratamiento y parte de la rehabilitación. Está el diagnóstico, que son las pruebas de laboratorio, que hace parte de la exposición. Está el tratamiento, que son antivirales, antibióticos, ¿ya? Y ventiladores, que pues, si bien los ventiladores como tal no son un tratamiento, son necesarios para el soporte vital de los pacientes que están hospitalizados, y que de lo contrario pues entonces fallecerían porque por sus propios medios no pueden oxigenarse de la manera adecuada. Entonces, teniendo en cuenta ya el tema de los dispositivos médicos, voy a entrar ya en materia con el tema de los tratamientos. Anoche, cuando yo estaba terminando la presentación, pues lo que hice fue actualizar los datos. Todos estos datos que yo les estoy dando están en la página del Instituto Nacional de Salud. Lo que pasa es que es muchísima información, es bastante dispendioso buscarla. Colombia tiene en este momento un total de 824.000 casos diagnosticados, de los cuales han sido de manejo ambulatorio, es decir, manejo en casa, el 74,09%, y hospitalizados se encuentran 25,91%. Esta cifra ha variado. ¿Por qué? Porque el pico de la pandemia modifica el número de pacientes que están hospitalizados y el número de pacientes que están fuera. Los pacientes ambulatorios, por definición, pues han sido manejados por telemedicina o han sido formulados por médicos en consulta domiciliaria y están recibiendo tratamiento en casa si son sintomáticos, y si son asintomáticos pues están en aislamiento. Pero si nosotros miramos, más o menos 1 de cada 4 pacientes está hospitalizado, el 22%
de todos los pacientes que estaban contados anoche, que eran 68.000 casos activos, están hospitalizados, pero no están en cuidados intensivos, y alrededor del 3,02% en este momento están en cuidados intensivos. Esta cifra suele variar en la parte de hospitalización de UCI, porque la semana pasada estaba en 2,79. Ha habido momentos en donde está en 2, entonces yo de manera prudente pues la acomodé entre el 2 y el 3% para la necesidad de pacientes que usan UCI cuando tienen el COVID en una fase clínica. Muy bien, sobre los tratamientos farmacológicos se ha dicho de todo, entonces hemos escuchado del cloruro, del óxido de cloro y un montón de remedios naturales más, y eso andan circulando por todos lados, pero pues nosotros en medicina realmente nos manejamos es con los medicamentos que están disponibles y que tienen niveles de recomendación de acuerdo a su capacidad de resolución del problema, específicamente del cuadro clínico que tenga el paciente y que pueda llegar a caer en una hospitalización. Entonces, como ustedes ven aquí en esta lámina, hay unos niveles de recomendación. Los niveles de recomendación se dan tanto de la Organización Mundial de la Salud, estos son del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde una recomendación A pues es fuerte, una B es moderada, C es opcional. Cuando algo cae en el rango de C, realmente no se utiliza, salvo que sea la última opción o lo único que se tiene para tratar a un paciente. Y se tienen los números romanos 1, 2 y 3, entonces los 1 son los que tienen una buena validación de laboratorio y se considera que el A1 es lo máximo, y el 3 es la opinión de expertos, ya, es decir, puede ser fuerte, pero está basada en el conocimiento humano y no en validaciones de laboratorio o ensayos clínicos. Entonces, ¿por qué coloqué estos medicamentos? Porque dos de estos medicamentos, el remdesivir y el lopinavir ritonavir, que es el famoso Caletra que se utiliza en los pacientes que tienen VIH, tienen protección de patente. Entonces, el tema con estos antivirales fue que al principio, y estoy hablando del mes de marzo y el mes de abril de la pandemia, se inició tratamiento con ellos, pero se encontró específicamente en el caso del lopinavir y el ritonavir que no era útil. Entonces, sencillamente por eso aparece no recomendable, porque se hicieron ensayos clínicos y validaciones de laboratorio, entonces tiene una calificación de A1 y por consiguiente se ha demostrado que no es útil. La cloroquina y la hidroxicloroquina no se recomienda por los efectos colaterales que tiene. De hecho, la cloroquina desapareció de todas las farmacias de Bogotá porque ese medicamento es de venta libre, y entonces, a pesar de que es muy bueno, él tiene muchos efectos secundarios y solo se recomienda su uso intrahospitalario. Pero como es un medicamento de venta libre, pues la gente se lo llevó a la casa. Aparte de los problemas que él trae, son problemas cardíacos, puede causar arritmias, y si la gente no sabe utilizarlo, pues puede llegar a tener problemas y acabar hospitalizados por algo distinto al COVID. El remdesivir es el único medicamento que en este momento está con recomendación A1 para pacientes hospitalizados que requieran ventilación mecánica, ¿ya? Y la ivermectina, que también estuvo en boga hace más o menos mes y medio, en palabras del alcalde de Cali, que también es médico. Entonces hubo estudios que dijeron que no era recomendable, ¿ya? Entonces las recomendaciones A1 dicen que no se debe utilizar, que solo debe ser utilizado por profesionales, específicamente por médicos, en ensayos clínicos controlados dentro de los hospitales, ¿ya? Por eso aparece con opinión de experto A3. Entonces, ¿cuál es parte del problema que se está teniendo con el tema de medicamentos y tratamientos farmacológicos? La cloroquina en este momento está agotada, y la ivermectina también está empezando a agotarse porque la gente la está comprando indiscriminadamente, cosa que es nefasta desde el punto de vista médico. Y tenemos también un problema, y es que la ivermectina puede llegar a tener efectos neurológicos si se utiliza incorrectamente. Entonces, ya teniendo este panorama general, entonces ya entro yo a la parte de costos, que es el objetivo central de mi presentación. ¿Qué sucede? Los costos, yo me enfoqué sobre 4 puntos específicos. Están las pruebas de laboratorio, específicamente diagnóstico, está el tema de hospitalización y sus costos,
está la parte de dispositivos y me concentré solamente en ventiladores, pero pues como yo expuse previamente, los dispositivos también hacen parte, los dispositivos incluyen tapabocas, gorros, caretas, todo eso, que eso se ha creado un mercado gigantesco también de eso. Y por último, el tema de vacunas, que está enfocado específicamente a parar la pandemia y es la última. Entonces, hice una búsqueda exhaustiva en internet y entonces encontré lo siguiente. El gobierno nacional en cabeza de la presidencia de la República emitió el decreto legislativo 544 de 2020 en el cual se daba reglamentación al tema de la compra de dispositivos médicos y de todo lo que tenía que ver con diagnóstico. En mayo, mediante la resolución 537, se definió que el precio que se iba a pagar por cada prueba iba a ir hasta los 216.994 pesos. Entonces uno dice, bueno, primero pues 216.000 pesos es caro, es casi la cuarta parte de un salario mínimo, en un país en donde más de la mitad de las personas no ganan un salario mínimo. Y hasta anoche se habían procesado a nivel nacional y se habían reportado ante el Instituto Nacional de Salud 3.324.160 muestras procesadas. Y el número sigue corriendo. ¿Por qué? Porque se están practicando más o menos unas 15.000 pruebas diarias. Entonces este número se está moviendo diariamente. Eso se convierte en un estimado de 721.288.000.000 de pesos en los 6 tipos de pruebas que están aprobados por el Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico de COVID. Es decir, hasta la fecha hemos gastado aproximadamente 721.288 millones de pesos solamente en la parte de pruebas de laboratorio. Como todos conocemos y fue publicitado, Colombia estaba fuera de lugar en el momento de la pandemia cuando empezó, y solamente hasta el mes de junio se normalizó el tema de pruebas. Entonces en este momento solamente la quinta parte la está procesando el Instituto Nacional de Salud, todas las demás se hacen a través de laboratorios privados, y estos recobran al sistema de salud 216.000 pesos cada una. Entonces, si seguimos en la parte de costos de hospitalización, mediante la resolución 914 de 2020, el Ministerio de Salud estableció unos límites de pago. Entonces, los límites se hicieron bajo los promedios de hospitalización que requiere un paciente en cada una de las unidades. Entonces está la unidad de cuidados intensivos, que el promedio de estancia de un paciente en cuidados intensivos por COVID está en un estimado de 14 días, costando más o menos 2.400.000 cada día. Significa que si el paciente sale antes, pues se ahorra un poco. Y en la unidad de cuidados intermedios está en promedio 10 días. Eso significa que se está pagando por los 14 días de hospitalización, que fue lo que definió el gobierno, que era el límite de lo que se iba a pagar. Se están pagando aproximadamente 30.854.200 pesos. Y por la estancia en cuidados intermedios, que es cuando no tienen ventilación, pero tienen que tener oxígeno a las 24 horas y terapia respiratoria para que no caigan en cuidados intensivos, eso está costando alrededor de 15.870.133 pesos por cada paciente. Entonces, si se hace un análisis sobre el 2%, que yo había comentado en una de las láminas anteriores, que es el número de pacientes que terminan en unidades de cuidados intensivos, pues para los 824.000 casos que nosotros tenemos, significa que alrededor de 16.500 pacientes han pasado por unidad de cuidados intensivos, y eso ha tenido un costo de alrededor de 509.094 millones de pesos. Yo quiero hacer un elemento. Estos son todos cifras aproximadas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional y el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud no han dicho nada. Es decir, uno cruza los datos del Instituto Nacional de Salud con los datos del Ministerio de Salud sobre el monto de recobros, hace el cálculo basado en
en el proceso de hospitalizaciones de cuidados intensivos, pero yo no estoy contando las de cuidados intermedios, porque pues el 22%, como yo les mostré en la lámina anterior, está hospitalizado pero no está en cuidados intensivos, perfectamente puede estar en piso o puede estar en cuidados intermedios, pero solamente por el rubro de UCI se ha gastado. Médico, disculpe que lo interrumpa, le quedan 5 minutos para finalizar su intervención. Voy a acabar. Entonces, con el tema de cuidados intensivos, entonces aparecen el tema de los ventiladores, que fue una pelea notoria. Un ventilador mecánico está entre los 15,000 y los 30,000 dólares, eso significa entre 57 y 115 millones de pesos cada uno. El gobierno nacional anunció que compraba 2.817 ventiladores por 229,000 millones de pesos, lo cual da 81 millones de pesos por cada aparato. Entonces ahí podemos encontrar que está dentro del promedio de los 57 a 115 millones de pesos. Se ha hablado mucho acerca del tema de los ventiladores que se están fabricando en Colombia y que se ofrecen incluso a $2,000, pero pues parte del problema está en la certificación de seguridad y operatividad por parte del INVIMA para que estos puedan ser utilizados. Por último, pues está el tema de las vacunas, en donde encontramos que hace 10 días aproximadamente se hizo el anuncio por parte del Ministerio de Salud de que se iban a comprar 10 millones de dosis. Eso solamente cubre el 20% de la población colombiana, por un costo de 106 millones de dólares, lo cual se traduce en 408.466 millones de pesos, pero esta inversión no estará lista sino hasta el segundo semestre de 2021, es decir, el virus va a seguir haciendo estragos hasta el otro año. La forma como se van a adquirir esas vacunas, pues se va a hacer a través del mecanismo COVAX, con el cual se busca que haya acceso para todas las naciones. Entonces, para terminar ya mi presentación, cuando uno suma los 4 ítems que yo presenté, en donde está el diagnóstico, la hospitalización, los ventiladores para poder hacer la hospitalización en UCI y las vacunas, tenemos un total de 1.867.848 pesos. Obviamente el gasto de vacunas no se ha realizado todavía, pero entonces estamos hablando de 1.400.000 pesos gastados en 6 meses en un país que tiene un gasto de salud de 30 billones de pesos por año. Es decir, hemos tenido un aumento del 5% del costo de nuestro sistema de salud en 6 meses. Entonces, todo esto está encaminado ¿a qué? A crear un panorama general sobre lo que van a hablar entonces los siguientes expositores, para tener en cuenta que todo lo que ellos van a presentar siempre está permeado por los costos económicos de la atención. Muchas gracias. Entonces cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por su intervención, muy buena. Bueno, ahora le queremos dar paso a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es María Camila Murcia, es estudiante de último semestre de Derecho y actualmente miembro del grupo de investigación Prometeo. En el día de hoy nos hablará sobre el tema de las licencias obligatorias. Le recordamos que cuenta con 20 minutos para realizar su intervención, así que adelante, Camila. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a Juan por la exposición. Agradecerle al profesor Martín Uribe por permitirme estar en este foro. Les voy a compartir una diapositiva. Bueno, listo, espero que ahí se esté viendo. Como pueden ver, pues voy a hablar sobre las licencias obligatorias. En primera medida voy a entrar a contextualizar sobre qué son, qué regulan, para qué sirven, pues sobre todo para aquellas personas que no han tenido un acercamiento al término. Esto con la finalidad de poder pues entrar ya en terreno y explicar no solamente su importancia de manera general, sino pues para la actual situación que estamos viviendo con la pandemia ocasionada por el COVID-19. Entonces, para efectos de entender qué es una licencia obligatoria, lo primero que hay que tener en cuenta es sobre pues qué recaen, ¿no? Y en este caso, y lo pertinente del foro, vamos a estar hablando sobre las patentes de medicamentos.
Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablemos del otorgamiento de una patente, vamos a estar hablando del derecho de exclusividad que se le otorga al titular por un periodo de 20 años sobre la explotación de determinado medicamento en un determinado territorio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si bien nosotros en propiedad intelectual vamos a tener unos estándares internacionales, va a ser la legislación de cada estado la que entra a regular esas condiciones especiales, no solamente para la emisión de la licencia obligatoria, sino también para el otorgamiento de la patente sobre medicamento. También tenerlo en cuenta porque a veces se cae en el equívoco de pensar que el hecho de que yo tenga una patente registrada en Estados Unidos, también la tengo en Colombia y viceversa. Eso simplemente es una cuestión de derecho territorial. Ya retomando, pues va a ser gracias a este medicamento, a este derecho de exclusividad que se le otorga el monopolio del titular, pues que pueda determinar no solamente cómo se va a explotar dicha invención, sino pues para determinar cómo se va a producir, cómo se va a fabricar, comercializar, y algo que para nosotros va a ser de suma importancia, la cuestión de la fijación de los precios. Entonces, ya entrando a decir pues que es una licencia obligatoria, lo primero que hay que decir es que este mecanismo no es nuevo, no vino con la pandemia. De hecho, las primeras leyes modernas referentes a la propiedad intelectual ya trataban esta figura, como lo es el Convenio de París, que data de 1883, para pues quienes no conocen, es una de las principales normas internacionales sobre patentes. Y ya de forma más reciente vamos a tener el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, más conocido como los acuerdos ATPIC, los cuales se encuentran vigentes desde 1995 y que son de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, acá pues sí cabe resaltar que se termina es por crear unos límites al uso de las licencias obligatorias, de manera tal que pues se convirtió en un instrumento excepcional. Esto hay que entenderlo en cierta medida pues en el contexto en que se da, o sea, fue un acuerdo activamente promovido por la industria farmacéutica estadounidense y europea, en donde prácticamente se obligó a los países miembros de la organización a conceder patentes sobre medicamentos, lo cual hasta el momento pues, no era posible, so pena de exponerse pues, a represalias comerciales, y es acá pues, donde uno empieza como a ver y a dudar un poco sobre pues, la verdad finalidad del sistema de patentes, sobre todo pues, cuando recaen sobre medicamentos. Entonces, el ATPIC termina por crear una serie de lineamientos para el uso de las licencias, en donde el Estado que pues desee emitirlas deberá primero hacerlo caso por caso y pues cumpliendo determinados requisitos. Solamente voy a nombrar algunos, como que por ejemplo, antes de emitir la licencia se deberá adelantar negociaciones con el titular, salvo se encuentre ante un caso de emergencia nacional o circunstancia de extrema urgencia. Lo otro que hay que tener en cuenta es que su uso se encuentra limitado por la finalidad para la cual es concebida. Palabras más, palabras menos, el hecho de que un medicamento me funcione a mí para 2 o 3 enfermedades o tratamientos no significa que cuando el Estado la emita vaya para estas 2 o 3 enfermedades. El Estado debe delimitar para cuál de ellas va. Lo otro es que solo debe abastecer el mercado local. Esto es un punto crítico que más adelante entra la OMC como a flexibilizar. Y lo otro es que debe de concederse una remuneración adecuada al titular. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces hay personas que caen también en el equívoco de compararla a la figura de expropiación, y pues no es así. Obviamente, entrar a ver qué es una remuneración adecuada, pues también crea otro tipo de controversias, pero es entender de que esto simplemente es como una suspensión del derecho temporal de patentes pues, que tiene el titular a cambio de unas regalías o de una remuneración. Entonces, no obstante, estas limitaciones, pues impuestas por el ATPIC, van a terminar creando grandes controversias. Por un lado, pues por los titulares de patentes de medicamentos, y por el otro, pues por quienes van a abogar por el acceso a esto, sobre todo en aquellos países de medianos y bajos ingresos. Y va a ser en esta coyuntura que los miembros de la OMC pues van a decir a tomar algunas medidas que pues terminan en la Declaración de Doha 2001 sobre los acuerdos ATPIC y la salud pública. Y pues va a ser a través de esta normativa pues que se confirme, se aclare y se le asegure a los miembros la libertad que van a tener para decidir ellos qué van a entender por emergencia nacional y otras circunstancias de extrema urgencia, partiendo de la base que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con las enfermedades como lo son el VIH-Sida, la tuberculosis, el paludismo, pues otro tipo de epidemias, pueden ocasionar pues estas situaciones. Y en ese sentido nosotros vamos a ver pues que se establece una evidente relación de los derechos de la salud y la vida frente a los derechos de exclusividad consagrados a favor de los titulares de las patentes farmacéuticas y médicas. Otra de las cuestiones importantes que va a traer la declaratoria respecto a esa limitación territorial que estipula el ATPIC, pues esta dispone, como ya había mencionado, que para emitir la licencia va a ser en cuestión de mercado local, y es decir, que el país debe tener la capacidad técnica para producir en este caso el medicamento.
Y en principio, pues los países que no cuenten con dicha capacidad, pues no podrán hacer uso de la licencia. Entonces, pues es acá donde, para contrarrestar este aspecto, la declaración de Doha, si bien no trae la solución, dice que se debe dar una solución a ellas más adelante, que el Consejo General de la OMC, perdón, en una decisión la da, y es que estipula que pues, se permite emitir una licencia obligatoria para importar productos farmacéuticos de otro país que sí tenga dicha capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, el día de mañana a Colombia se le da por emitir una licencia obligatoria de un medicamento para determinada enfermedad, pero pues como muchos sabrán, hoy en día nuestra industria farmacéutica no es muy fuerte. Lo más probable es que no tengamos la capacidad para producir localmente el medicamento. Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que dice originalmente la ATIC, pues no podríamos estar haciendo uso de esta licencia obligatoria. ¿Qué es lo que permite la decisión posterior de la OMC respecto a esta flexibilización? Es que, digamos, en este caso, pues Colombia podría entrar en negociaciones con otro país que sí tenga dicha capacidad, pues, para que nos importe el medicamento. ¿Por qué es importante tener en claro pues lo dispuesto en el ACTIC? Esto pues porque en tanto esta normativa como lo es la decisión 486 de la Comunidad Andina, que es una organización supranacional de la cual Colombia pues hace parte y cuya normativa es de aplicación inmediata y preferente, es que nosotros vamos a tener nuestro marco legislativo principal respecto a la regulación y régimen de propiedad intelectual en sí acá en Colombia. Pues palabras más hay que decir que la decisión 486 en su artículo 65 pues termina siguiendo los aspectos sustanciales del ATIC, y pues asimismo va a estipular que deja en libertad a cada país miembro para determinar las circunstancias que configuran la declaratoria de interés público y pues cómo debe emitirse una licencia obligatoria. Entonces, una vez dicho esto, nosotros vamos a tener en claro que las licencias obligatorias van a ser una excepción a las reglas generales de propiedad intelectual y se van a entender como aquella facultad extraordinaria que se le otorga al Estado para que en situaciones de emergencia, o en el caso de Colombia, hay que tener muy claro eso, acá vamos a hablar de interés público, se emita la licencia con el fin de que pues un tercero pueda producir, usar o explotar el medicamento protegido en mejores condiciones que el titular. Porque en mejores condiciones, normalmente se puede dar que, por ejemplo, el titular no tiene la capacidad para hacer frente a la demanda local, o pues la verdadera causa que ha sido como de la razón por la que se ha omitido la mayoría de las licencias obligatorias a nivel global, es por los altos precios, el abuso del derecho que hacen estos titulares. Entonces estaríamos diciendo que las licencias obligatorias se van a emitir con el objetivo de facilitar el acceso a los medicamentos. Simplemente para aterrizar en algunas experiencias globales, pues hay que decir que si nosotros nos ponemos a ver cuántas licencias obligatorias se han emitido hasta el momento, podríamos decir que en verdad han sido muy pocos los países que han utilizado este mecanismo, y podemos encontrar que entre ellos hay países como Malasia, Mozambique, Tailandia, Indonesia, Zambia. Es ahí donde uno puede ver algunos patrones, como por ejemplo, que los países que han terminado utilizando este mecanismo son países de ingresos medios y bajos, y lo que uno podría llamar del cono sur. Y la otra, respecto a la enfermedad y tratamiento sobre lo que han recaído. Entre ellos ha estado sobre todo para los tratamientos del VIH-Sida, las oncológicas, afecciones cardíacas y pues cerebrovasculares. Pero en verdad, si uno se pone a ver las experiencias, uno podría decir que casi el 70%, si no es un poco más, de las licencias obligatorias que se han otorgado, pues han recaído sobre los tratamientos del VIH-Sida. Entonces, una vez expuesto qué son, para qué sirven y qué regulan, se va dilucidando un poco la importancia de este mecanismo. Sin embargo, pues para entender mejor el porqué de su importancia, pues hay que entender un poco una de las principales causas que ocasiona que algunos de los estados se vean empujados a la necesidad de hacer uso de las licencias obligatorias. Y aquí es donde yo voy a traer a colación un problema actual que tiene el modelo de investigación y desarrollo en propiedad intelectual, y voy a traer un informe de la organización intergubernamental Centro-Sur, que pues es una organización conformada por países en desarrollo con el objetivo de ayudar a otros países en desarrollo, y que pues no solamente este informe, sino ya llevan muchos años dedicándose pues en un gran esfuerzo referente al tema desde las patentes y acceso a medicamentos. Simplemente para un dato, este informe pues se dio en el marco de la pandemia, inicios de este año. El autor es Germán Velázquez, él es un colombiano, fue director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS por muchos años, y desde hace 10 años pues, es el subdirector de esta organización. Entonces, prácticamente es dirigirse al argumento tradicional esgrimido por la industria farmacéutica para justificar los altos precios de los medicamentos. Bueno,
para justificar los altos precios de los medicamentos, pues estos alegan que se dan en razón a los elevados costos directos de investigación y desarrollo, y es que en los últimos 15 años, pues uno ve que las estimaciones por parte de la industria respecto a ID, que es lo que uno conoce, aumenta de manera drástica. Entonces es cuando, por ejemplo, uno escucha o lee informes en donde dicen que pues, la inversión que se requiere para una nueva molécula de uso medicinal es aproximadamente pues 2.500 millones de dólares, pero pues obviamente uno ve el otro lado de la moneda, porque pues, estos son datos otorgados por la misma industria, difíciles de verificar, difíciles también pues de creer, y es donde uno ve otros informes donde nos dicen que el promedio es más o menos de 43.3 millones o de 50 millones de dólares. Entonces, obviamente, podríamos estar afirmando que la industria farmacéutica pues está inflando de manera drástica el valor verdadero referente a ID en un promedio de hasta 30 veces el valor real, y esto es preocupante porque pues, o sea, mientras ellos escudan de que pues es porque hacen una gran inversión en investigación y desarrollo, se sabe que pues hace más o menos unos 20 años la inversión que en verdad hacen en ID pues también ha decaído de manera drástica por parte de estas empresas, y uno hoy en día podría decir que se están dedicando más a hacer lobby y a hacer toda una cuestión de maraña de patentes para prolongar esos 20 años de exclusividad que tienen en los países en los que les han otorgado las patentes, y no se han dedicado a innovar ni tampoco pues, a crear como nuevas invenciones, ¿no? Asimismo, pues lo peor y pues lo que también preocupa es que hay estudios que demuestran que hoy en día gran parte de los recursos que van a ID pues en verdad son recursos públicos, no de privados, y esto uno hoy en día lo puede ver en el marco de la COVID. Por ejemplo, nosotros tenemos a través de mecanismos que ha creado la OMS, podemos simplemente hablar de dos. Uno de parte de medicamentos, que es el sistema del mecanismo solidario, y el de vacunas, que ya lo había mencionado Juan, que es el mecanismo COMVAS. A través de estos dos mecanismos, pues uno escucha a veces muchas farmacéuticas dicen que están en la carrera de la vacuna, que han llegado a una fase que es prometedora, y uno come entero y piensa que son recursos propios de la industria, y en verdad no es así. A través de estos mecanismos, tanto el mecanismo solidario como el mecanismo COMVAS, se están canalizando recursos de los estados, ¿no? Y pues obviamente esos van a ser recursos públicos. Entonces es no comer entero y saber que incluso en esta carrera, tanto por encontrar qué medicinas sirven para el tratamiento de la COVID y pues qué vacunas se pueden pues llegar a dar, pues en verdad hay recursos públicos, ¿no? Y pues obviamente terminan en farmacéuticas y grandes empresas como lo son Gilead Science, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque pues, va a ser un verdadero problema en donde mientras no exista transparencia sobre cuáles son los costos reales, pues el problema del precio y por lo tanto del acceso a los medicamentos seguirá sin resolverse, porque la cuestión es que los medicamentos lleguen a quienes con recursos propios o que porque tuvieron la fortuna de nacer en un buen estado, les otorgue un sistema de salud de primera, pues puedan costeárselos, sino que los medicamentos lleguen a quienes en realidad lo necesitan. Por lo tanto, pues, el problema que surge al determinar los precios elevados en la venta de los medicamentos como consecuencia del abuso del derecho de patentes es pues la restricción misma al acceso de estos. Y es acá donde nosotros vamos a encontrar una incoherencia, por un lado, entre el sistema de propiedad intelectual, y por el otro, pues por el derecho de salud, el cual es un derecho humano, y si nos aterrizamos en nuestro ordenamiento, pues es un derecho fundamental. Y pues va a ser en este choque de derechos que se hace menester el uso de licencias obligatorias y otro tipo de mecanismos, muy a pesar de que, pues como ya hemos visto, tienen una amplia regulación, pues su aplicación ha encontrado una resistencia importante en los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, algunos de la Unión Europea que ejercen presión cuando ven que un Estado, pues, empieza a hablar como de emitir licencias obligatorias, y obviamente ha generado fuertes represalias por parte de la industria farmacéutica. Ya aterrizando un poco, pues en la cuestión de la COVID, pues que se ha dicho, ¿no? Digamos, tenemos la Organización Médica y Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras. Ellos a inicios de la pandemia hicieron un llamado pues para que los gobiernos suspendieran y anularan patentes y tomaran otras medidas como lo es el control de precios sobre las herramientas médicas necesarias para combatir la COVID mediante las licencias obligatorias, esto con el fin de garantizar la suficiencia de proveedores que vendieran a precios asequibles y pues permitir el acceso a toda la población.
Asimismo, se supo que pues también a inicios de la pandemia, pues varios países como lo son Chile, Australia, Ecuador, Francia y demás, tomaron algunas medidas legislativas para permitir que el Estado pues otorgara el uso de forma más expedita a las licencias obligatorias sobre las tecnologías patentadas útiles. No obstante, si bien si en algunos países sí hubo como uso estas licencias obligatorias, recayeron sobre todo en la cuestión de equipos médicos, ¿no? Si ya nos vamos a la cuestión de medicamentos, la verdad hasta el momento solamente podemos contar con unas... Para interrumpirte, ya solo quedan 5 minutos para finalizar. Esto, vale, ya voy a terminar. Bueno, el caso de Israel, que lo que hizo fue emitir en marzo una licencia obligatoria para el medicamento Caleta, que es del laboratorio Avivie, que como ya lo he mencionado es utilizado para el tratamiento del VIH. No lo hizo porque los precios fueran elevados, sino porque por la situación que se estaba viviendo, pues el titular no podía hacer frente a la demanda local y termina generando esta licencia obligatoria para importar el genérico desde la India. Hasta el momento es la única experiencia que se tiene. Y pues ya para terminar por el tiempo, simplemente traer a colación acá un poco más, aterrizar en el contexto nacional. Nosotros tenemos el decreto 4302 del 2008, que es reglamentación específica para el otorgamiento de licencias obligatorias previa declaratoria de interés público. Y pues esto obviamente se fija de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Sin embargo, decir que ni siquiera en la pandemia se ha otorgado licencias obligatorias en medicamentos, ni tenemos el primer caso en el que se haya otorgado en Colombia. Nosotros tenemos esas experiencias respecto a la declaratoria de interés público, porque pues entender que son dos trámites diferentes, si bien van de la mano son diferentes, y podemos simplemente traer el caso Caleta de Abbott, que pues como ya dije, para el tratamiento del VIH-Sida. Fue una pelea que se dio desde el 2008 más o menos, y en el 2013 pues se terminó dando esta emisión de interés público. Y pues el otro caso que tenemos famoso es el caso del Glivec de la empresa Novartis, que pues se hizo fue por la leucemia mieloide crónica. Pero pues simplemente decir que no se dio esa emisión de licencia obligatoria, sobre todo porque hubo presiones tanto en la industria farmacéutica, o sea, en un país como Colombia, que estaba muy influenciado, sobre todo por Estados Unidos, que también entró a hacer presión de que si se emitía, pues iba a dar como represalias comerciales, pues eso emite como un precedente, ¿no? Entonces, pues es peligroso y obviamente, por decirlo así, te asustan y entonces ejercen presión sobre un Estado que siempre ha ido más por los intereses de las empresas que por los mismos ciudadanos. Y es que terminan emitiendo simplemente declaratoria de interés público, pues para hacer un control sobre los precios. Simplemente pues para ya recaer en la discusión de que pues hay que replantearse un poco el sistema de patentes, sobre todo cuando recaen sobre medicamentos, porque la industria farmacéutica está haciendo un abuso de ellos, está elevando los precios, y eso crea un problema de acceso a los medicamentos, y pues es cuando uno ve argumentos que dice la misma industria farmacéutica que le da al paciente como pues cuánto vale su vida, ¿no? Entonces simplemente para terminar ahí, y pues muchas gracias, les agradezco. Muchas gracias, María Camila, por tu excelente intervención. Ahora queremos dar paso a la profesora Claudia Marcela Vargas. La profesora Claudia Marcela Vargas es química farmacéutica de la Universidad Nacional, es magíster en farmacología y también tiene un doctorado en esta área. Muchas gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación y por hacer parte del evento. Le queremos dar paso a su ponencia y les recordamos que tiene 20 minutos para la elaboración de la misma. Vale, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el acceso a medicamentos. Hay algunos puntos que yo traía en mi presentación que ya los dos conferencistas previos han tocado, entonces pues voy a pasar un poco rápido sobre ellos. Y me confirman porfa si están viendo mi pantalla, la presentación. Sí, profesora, la estamos viendo. Vale. Entonces, pues buenos días para todos. Ya me presentaron, además de trabajar en
en la Universidad Nacional como docente de farmacia. Soy actualmente la directora de la Fundación IFARMA, que pues ha sido la organización de la sociedad civil que ha liderado la solicitud de licencias obligatorias y de declaración de interés público en el país. Entonces, eso que estaba comentando María Camila, digamos que IFARMA es el que tiene parte de la culpa de que eso se haya podido implementar en Colombia. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre 4 puntos específicos que tienen que ver con el acceso a medicamentos y vacunas en el país. Uno es un panorama muy rápido de cuál es el desarrollo actual de las vacunas, qué alternativas de tratamiento tenemos y cómo se ha manejado ese tema, cómo vamos con el acceso, y por último un tema que no tiene relación directa con las patentes, pero que es un tema que afecta claramente la atención de los pacientes, sobre todo en los más críticos en unidad de cuidado intensivo, que es el desabastecimiento que estamos presentando en el país de estos medicamentos, que tienen la característica de que no son nuevos, sino que por el contrario ya son clásicos de la farmacología y que no son de interés de la industria para ser producidos. Bueno, con relación al estado actual del desarrollo de las vacunas, estos son unos datos que presentó la profesora Marcela Vélez del grupo GRAEPIC de la Universidad de Antioquia la semana pasada, hace 8 días exactamente, en un evento en el que se le hizo la entrega de una declaración abogando por el acceso a una vacuna sin marca, en este caso. Se le entregó al gobierno y al Senado de la República. De eso voy a hablar un poco más adelante. Los datos que nos trajo la profe Marcela en esa ocasión es que la primera vacuna candidata se creó 42 días después de la secuenciación genética del virus, o sea, fue muy, muy rápido, mes y medio apenas. Y al 21 de septiembre había en total 244 vacunas candidatas, pero de ellas solo 44 se encontraban ya en fase de experimentación con seres humanos. Las otras se encuentran en las fases preclínicas, que se refiere a estudios con animales o incluso in vitro, que son los primeros pasos en la investigación biomédica. Este cuadro resume como la forma en la que han ido avanzando los diferentes estudios de las diferentes opciones de vacunas, algo que la profe Marcela llamó como el hipódromo de las vacunas. Aquí vemos como la carrera entre las diferentes empresas que están trabajando en este tema. Aquí pueden ver los diferentes tipos de vacunas que se están estudiando. Hay unas basadas en ARN, ADN, en vectores virales, virus inactivado, virus atenuado, algunos especializados en subunidad proteica, partículas similares a virus y otros tipos de vacunas. Como vemos acá, pues hay muy pocos, de la gran cantidad de iniciativas que hay muy pocas que han alcanzado las fases clínicas. De estas al 21 de septiembre, 19 estaban en fase 1, que es un estudio en el que se hace para básicamente identificar problemas de seguridad. 12 estaban en estudio fase 1-2, 3 estaban en fase 2, 2 estaban en estudios fase 2-3 y 8 iniciativas ya habían iniciado los estudios fase 3 la semana pasada. Las vacunas que más expectativa han generado son las que tenemos acá, son de 4 países básicamente: China, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. En China tenemos 2 de iniciativa privada y 2 de iniciativa privada y una de iniciativa público-privada, es decir, aquí tenemos recursos públicos involucrados. En el Reino Unido, pues es una de las más mencionadas, que es la cooperación entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca, en la que también es una alianza público-privada. Y en Estados Unidos tenemos 3 opciones con dinero solo privado, incluyendo la de Pfizer, que es la misma que está en Alemania, con BioNTech, y una que tiene financiación pública, que es la de Moderna. Entonces acá vemos que ahí no hay, como mencionaba Camila, no hay financiación meramente del sector privado, sino que hay recursos públicos que los países están poniendo en juego
para el desarrollo de estas vacunas. En este cuadro aquí podemos ver cuántos recursos se han puesto sobre la mesa desde el sector público para algunas iniciativas de desarrollo de vacunas, dos iniciativas que ya existían antes del coronavirus, que son CEPI y Gavi, ya han recibido varios millones de dólares para la financiación de los estudios de estas vacunas, y aquí tenemos los datos de cuántas dosis se han reservado por los países. Aquí vale la pena destacar que en esta carrera basada en este modelo de propiedad intelectual que tenemos, ha surgido primero la competencia entre países, que hace que la ciencia no sea abierta y que pues esto demore mucho más el desarrollo de la vacuna, porque no tenemos compartida la información y de qué fallas pueden haber y que se puedan evitar para hacer un desarrollo más rápido, pero además ha exacerbado terriblemente los nacionalismos, en el sentido de que pues todos los países han empezado a reservar las dosis, y básicamente a los del sur global nos están dejando muy atrás en la fila, no sabemos en qué puesto, y pues eso nos puede complicar a nosotros en el acceso a esta alternativa de prevención, que no va a ser solo por las patentes, sino porque tenemos otro problema, y es que al menos en Colombia se destruyó completamente la capacidad técnica que había para producir vacunas en el Instituto Nacional de Salud hace unos 20 años, y pues ahorita digamos que estaríamos de cierta forma pagando las consecuencias. Estos son algunos datos de los precios que se estiman para las dosis de las vacunas. Vemos que varían entre $3 y $74, la de Moderna es la más costosa, y pues esto también nos hace empezar a hacer las cuentas, como ya mencionaba al inicio Juan, creo que era el nombre, perdón, no lo recuerdo, de cómo va a ser la distribución de los recursos y cómo es que nos va a tocar a nosotros sacar del bolsillo colectivo, que son los impuestos, para hacer el pago de estas alternativas. Con relación a las alternativas de tratamiento, bueno, hay algunas que ya fueron mencionadas. Aquí quiero destacar que también ha habido muchísima desinformación. Tal vez el principal problema de salud pública, además de la infección causada por el SARS-CoV-2, ha sido el uso irracional de los medicamentos. La forma en la que se ha difundido la información sobre posible utilidad de algunos de ellos ha llevado en algunos casos a desabastecimientos, ya que la gente salga a comprar el producto de una forma desaforada, y se está exponiendo a las personas a riesgos de su salud. Tenemos el caso de la citromicina, la hidroxicloroquina y la ivermectina, que incluso en el caso de la ivermectina, pues hubo personas que al no conseguir el producto para uso humano empezaron a consumir el de uso veterinario para prevenir la infección, cuando no existe ninguna evidencia de que estos medicamentos sirvan para prevenir la infección, y todas eran apenas opciones de tratamiento en pacientes graves. Entonces esto pues ha conllevado a muchos más riesgos de salud pública, y actualmente tenemos dos que son los dos prometedores que colocaba acá, que son la dexametasona y el remdesivir, destacando que solo la dexametasona ha demostrado que reduzca la mortalidad en los pacientes con la infección más severa, mientras que el remdesivir pues apenas ha demostrado que reduce los días de estancia en UCI, pero eso no quiere decir que las personas fallezcan con menos frecuencia. Entonces ahí está esa discusión. Y hay un contraste, ¿no? La dexametasona es un medicamento que lleva muchísimos años en el mercado, más de 30, es barato, tenemos varias versiones genéricas en el país, mientras que el remdesivir, aunque nunca había recibido ningún registro sanitario acá, en Colombia ya está patentado, pero aún así no se sabe exactamente cuál sea su utilidad en esta pandemia. Con relación a los en evidencia, quisiera traer acá a colación algunos problemas con la información que fue difundida. Uno de ellos fue en el caso de la hidroxicloroquina, un comunicado de prensa de la Fundación Valle de Lili, que llevó a que citó a los periodistas para hablar del tema, y la forma en la que los medios de comunicación manejaron la información llevó a que la gente empezara a comprar
la cloroquina y la hidroxicloroquina, llevando a un desabastecimiento que fue denunciado por la Asociación Colombiana de Reumatología, porque estos son medicamentos que las personas con artritis reumatoide necesitan, y pues llegó a un punto en el que ya no se conseguía en las farmacias, comprometiendo la salud de las personas que requerían en realidad el medicamento. Y otro punto tal vez crítico a considerar es pues, el manejo político que se le ha dado a esto, que es como la forma en la que han jugado con la salud de la población con relación al uso de estos medicamentos, tanto por ejemplo, el caso del expresidente Uribe, como el del alcalde de Cali, que salió a decir que iba a hacer un ensayo clínico para comprobar si la ivermectina servía o no para el COVID, cuando ya había varia información de que los únicos datos que se tenían era in vitro, y que al extrapolar las dosis a los humanos pues serían mayores que las tóxicas ya reportadas para el ser humano. Entonces, digamos que esto también ha tenido todo un juego ahí político que es importante tener en cuenta, sobre todo por los impactos sobre salud pública relacionados con los efectos adversos y el abuso de la utilización de estos medicamentos. Con relación a la dexametasona, pues veamos que no está patentado, es un medicamento muy antiguo, hay disponibilidad de genéricos. En Colombia teníamos 3 industrias, solamente de los operentes, solamente 3 laboratorios tenían producción local, el resto era producción importada, pues lo que nos hace pensar en la necesidad de fortalecer nuestra industria farmacéutica para poder responder a las necesidades del país, no solo en estas situaciones críticas, sino pues en general, para tener soberanía sanitaria y poder abastecer los medicamentos que se requieren para el tratamiento de las personas en Colombia. Con relación al Remdesivir, pues ha sido muy controversial, como mencionaba, el ensayo clínico que se hizo y con el que la FDA y la EMA lo aprobaron provisionalmente como tratamiento para pacientes críticos, no demuestra que la mortalidad reduzca. El desenlace que midieron fue si reducía la estancia en UCI, y pues digamos que ese no es un desenlace robusto para afirmar que el medicamento realmente es útil. Sin embargo, pues sí tenemos el problema del precio, ¿no? Gilead ha utilizado, este producto es de Gilead. Cuando surgió la pandemia, la primera opción que propuso para acceso son las licencias voluntarias, que son licencias a las patentes que conceden los titulares a países de bajo ingreso. En Estados Unidos ellos pusieron el costo del tratamiento, que es un inyectable por 5 días, en $3,120 para Estados Unidos, pero se estima que el costo de producción es de apenas $9. O sea, esto claramente muestra el abuso de la posición dominante por parte de la industria farmacéutica. En la licencia voluntaria que hizo Gilead, lo que hace es autorizar a laboratorios de la India como Cipla para la producción de este producto y su exportación a países de baja renta por un costo de $38 de tratamiento. Igual es pues mucho más alto que el costo de producción estimado. Pero el asunto con las licencias voluntarias es que a los países de ingreso medio nunca nos beneficia. O sea, Colombia solo hasta este año entró en la lista de beneficiarios de una licencia voluntaria del Medicines Patent Pool para el Daclatasvir, que es un medicamento para hepatitis C, y entró porque el laboratorio titular de la patente, que es Bristol, no le interesa producir más ese medicamento. Entonces, esa es la única forma en la que un país de ingreso medio, que incluye todos los de Sudamérica, pueda entrar en este tipo de licencias. Pero pues claramente las patentes pues nos generan una barrera de acceso relacionada con con la posibilidad de financiación del tratamiento para todas las personas. ¿Cómo vamos con el acceso? Esto, digamos que
María Camila también mencionaba algunas iniciativas, algunos llamados que se hicieron desde la sociedad civil para el uso de las flexibilidades del APIC y para que se tuviera una opción de ciencia abierta para facilitar el enfrentamiento de la pandemia. Yo aquí traigo dos que tal vez son las dos iniciativas que más pues han sonado. Digamos, una es la de la solicitud que le hizo el presidente de Costa Rica a la OMS para que se generara un pool de patentes y bueno, esta pandemia demostró que no solo las patentes nos pueden generar problemas de acceso, toda la parte de secreto industrial y de acceso libre al conocimiento, de copyright también, pues tienen un peso que a veces nosotros no lo vemos tan evidente como en este caso. Es una iniciativa que parece que cayó de cierta forma en saco roto y que necesita ser muy apoyada y muy reivindicada, porque digamos que la idea es garantizar un fondo de ciencia abierta para que los países pudieran tener la capacidad de producir localmente las alternativas de enfrentamiento de la pandemia, ya fueran vacunas, medicamentos o dispositivos médicos requeridos para el enfrentamiento de la COVID. Esta iniciativa al principio tuvo, digamos que como mucha preponderancia en los medios, pero poco a poco se ha ido como desinflando, porque la mayor parte de los esfuerzos se está concentrando en esta otra iniciativa, que es el Accelerator, el AT-A, en el que está dominado por la gran filantropía representada en Bill y Melinda Gates, las iniciativas previas de desarrollo de vacunas, que incluyen a CEPI y a Gavi, el Fondo Global, que también es financiado por la Fundación Gates, la OMS, el Banco Mundial y UNITAID, que es un ente no gubernamental que pues fue creado principalmente para el enfrentamiento de la VIH, la malaria y la tuberculosis. Entonces, esto es como, digamos que los grandes poderes están liderando esta iniciativa junto con algunos gobiernos como Alemania, Francia, que ya han colocado aportes en dinero de recursos públicos para apoyar este acelerador para el desarrollo de alternativas de enfrentamiento a la pandemia, pero que genera muchas dudas porque no está claro exactamente cómo está funcionando la distribución de los recursos, qué iniciativas van a ser financiadas, o sea, si va a ser un concurso o si ya los recursos van a estar solamente destinados para Gavi y para CEPI. Se ha criticado mucho la transparencia y de cierta forma la limitación que han tenido en estas iniciativas para la participación de la sociedad civil y la rendición de cuentas de esos recursos, cómo se están utilizando, pero además, aunque el lema es que se garantice una distribución equitativa de las innovaciones que resultan de este acelerador, pues no es claro exactamente cómo va a ser la distribución. Y sí hay mucho temor porque, como mencionaba previamente, con los nacionalismos exacerbados de los países del norte, pues están reservando la mayor parte de las primeras dosis que en este momento la industria que podría producirlo tiene capacidad para producir. La línea, este acelerador tiene 4 pilares, es como lo han diseñado. Uno de los pilares es COVAX, que es tal vez el más conocido, que es el que está destinado para el desarrollo de la vacuna, pero existen 3 pilares más. Bueno, ¿cómo funciona COVAX? Es como un mecanismo global de riesgo compartido para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de eventuales vacunas. Entonces, la idea es que los países ponen recursos para financiar esta iniciativa, pero pues no es claro, dependiendo de cuánto dinero están poniendo, cómo es que queda
su lugar en la fila para acceder a una eventual vacuna efectiva. Hay otros 3 pilares, además del de vacunas, está el de tratamiento, el de métodos diagnósticos, que pues ha sido todo un desafío. También el acceso, hubo algunos problemas que el gobierno holandés denunció de acceso por ejemplo con Roche, porque necesitaban de un reactivo particular que Roche no estaba liberando la fórmula para que otras empresas lo pudieran producir, y estaban retrasando completamente la velocidad del diagnóstico. Eso pues llevó después a una negociación entre el laboratorio y el gobierno, porque pues fue un costo a la reputación de Roche haber tomado esa actitud, pero seguimos teniendo problemas con el acceso a los métodos diagnósticos. Tenemos el de tratamiento y tenemos el de fortalecimiento de los sistemas de salud. Aquí pues no es de sorprender que el Banco Mundial esté empujando esta iniciativa. Recordemos que la banca multilateral ha tenido mucho interés en las reformas de los sistemas de salud para inducir su financiarización, como ocurrió en el 93 con el sistema de salud colombiano. En Colombia, ¿qué tenemos? Esta es la declaración que se entregó al gobierno el pasado miércoles. Ustedes pueden acceder a ella a través de la página de la Fundación IFARMA, que es www.ifarma.org, y creamos, en el momento de la entrega, pues tuvimos el apoyo de más de 100 organizaciones y personalidades, incluso 6 exministros de salud la firmaron, y pues tenemos esta petición en change.org para seguir sumando adherencias a esta petición y generar como ese llamado al gobierno para que haya transparencia en los convenios que se están firmando. Sabemos que ya se ha anunciado que el país iba a entrar a COVAX, pero también sabemos que hay negociaciones directas con algunas farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca, en los que no está claro exactamente qué se está negociando, no está claro qué precio le van a poner a la vacuna y no está claro en qué lugar de la fila estamos. Entonces, pues esta declaración fue básicamente un llamado para que ese manejo de estos recursos públicos se haga de forma transparente, y además se hizo un llamado al Congreso de la República para que se promueva un proyecto de ley que genere licencias obligatorias automáticas para todas las tecnologías relacionadas con COVID. Esta es una vía que se ha propuesto en vista de que el Ejecutivo, a pesar de que ya hay una emergencia declarada, que es uno de los factores establecidos en TRIPS, en el ADPIC, para el uso de estas salvaguardas, podría ya decretar las licencias obligatorias. No lo ha hecho. De hecho, incluyó la declaración de interés público de todas estas alternativas en un decreto que fue derogado que fue declarado inexequible por la Corte, en el que le queda a uno la sensación de que en el ministerio o no conocen de propiedad intelectual o realmente no tenían un interés genuino en que se permitieran estas licencias obligatorias. Porque en este momento, en la situación actual en la que estamos, en la que está declarada una emergencia a nivel mundial y a nivel local, el Ejecutivo tiene toda la potestad, con base en ADPIC, para tomar la decisión de generar las licencias obligatorias. Pero pues, amanecerá y venimos. Y ya por último, quisiera tocar el tema de los medicamentos desabastecidos, especialmente para el tratamiento de pacientes en cuidado intensivo. Este es un tema sumamente relevante porque ha generado muchos desafíos en la parte clínica para el manejo de estos pacientes, y nos demuestra la necesidad, aunque no tienen patente, aunque no son innovaciones, nos muestra la necesidad de que el país tenga la capacidad de generar el abastecimiento de estos productos. Tuvimos inicialmente una alerta de desabastecimiento de 56 medicamentos. En este momento tenemos 105 principios activos desabastecidos,
La medida que tomó el gobierno para facilitar el suministro de estos productos es el uso de la figura de medicamento vital no disponible, en el cual yo puedo hacer la importación sin requerir el registro sanitario. Es como una medida excepcional, pero el problema es que estos medicamentos, la demanda subió en todo el mundo porque la demanda de atención en UCI subió en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. Entonces, aunque se abra la puerta a la importación, pues no necesariamente está fácil el hecho de poder abastecer la necesidad interna, y pues además también ha habido algunos casos ya a nivel local tenemos el otro problema, que es el acaparamiento por parte de algunas instituciones que dejan muy mal parados sobre todo a los hospitales públicos, que pues no tienen esa facilidad para hacer los procesos de compra de una forma ágil y garantizar el suministro en estas condiciones. Algunos ejemplos que existen, y como yo sé que el auditorio probablemente es más de derecho, pero para tener una idea de esto, cómo afecta la atención en salud, uno es el desabastecimiento de fentanilo, que es un opioide. Se empezó a usar remifentanil, que es un medicamento más nuevo, que el principal impacto fue el aumento de los costos de la atención. El otro es la noradrenalina, que es un medicamento muy antiguo y básico para la atención de los pacientes en UCI cuando tienen caída de presión arterial. Entonces se empezó a usar la segunda opción, que es la adrenalina, pero esto me trae problemas de taquicardia en los pacientes. Y lo mismo con algunos relajantes musculares, que son sumamente importantes para poder hacer el procedimiento de intubación, que es uno de los que requieren los pacientes con COVID ya en situación más crítica, que el rocuronio, que es el que se está usando de sustituto, puede causar pericarditis y llevar incluso a un infarto. O sea, esto ha tenido impactos importantes sobre la calidad de la atención. O sea, el personal médico y las instituciones casi que están haciendo lo que pueden con los productos que tienen a disposición. Y aquí hay un caso que quiero destacar mucho, que es la metadona, que es un derivado de opioide que se requiere para acelerar la recuperación de la sedación de los pacientes, dado que estos pacientes pueden durar más de 3 semanas sedados, y hay desabastecimiento, y para ese medicamento específico no tenemos ningún sustituto. O sea, no hay otro producto que pueda cumplir el papel que cumple la metadona en esta parte de la atención del paciente en UCI, y es una situación crítica a la que nos estamos enfrentando también. Y bueno, eso era lo que traía para contarles. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su excelente intervención. Ahora damos paso a nuestra última panelista del día de hoy, a Rubiela Patanchique. Rubiela es química farmacéutica de la universidad, es abogada y es magíster en biociencias y derecho, y el día de hoy nos va a compartir un poco acerca del tema de la transferencia de tecnología en relación con el COVID-19. Adelante, Rubén. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias al profe Martín, al grupo de investigación, pues por permitirme representarlos el día de hoy, a la profesora Claudia por acompañarnos. No sé si están viendo ya mi pantalla. Uy, la podemos ver. Listo, perfecto. Entonces, ya para cerrar nuestra presentación de hoy, pues voy a hablar sobre la industria biotecnológica farmacéutica y la transferencia de tecnología en Colombia. Bueno, hago la precisión que voy a referirme exclusivamente a la industria biotecnológica, pero del sector farmacéutico. Esto es encaminado a la producción de medicamentos, principalmente para uso humano, pues porque, bueno, habrán otros desarrollos para la aplicación en la industria de alimentos, reproducción animal, etcétera, que no los voy a tocar, ¿no? Entonces,
Inicialmente vamos a hablar de la producción de medicamentos biológicos en Colombia, revisar un poco por qué no se producen vacunas en Colombia, como decía la doctora Claudia, no hemos perdido nuestra capacidad tecnológica al respecto. Hablar un poco de la industria biotecnológica en América Latina en relación con esta pandemia. Vamos a hablar también de la transferencia de tecnología y su relación con la explotación de la patente y finalmente unas conclusiones en el tiempo. Bueno, esta imagen que ven acá, pues la tomé del libro Vigilantes de la Salud, del Instituto Nacional de Salud, que es una edición para conmemorar los cerca de 100 años del instituto. Y esta fotografía y esta imagen en el fondo lo que vemos son unos recortes sobre la epidemia de la gripe española que ocurrió en 1918 aproximadamente. Y es muy interesante este libro porque empieza hablando de esa epidemia en la que en Bogotá, con una población de 140.000 habitantes, se contagiaron 60.000 personas, murieron aproximadamente 1.500 personas. En Boyacá, con una población de cerca de 500.000 de habitantes, pues fallecieron cerca de 2.000 personas. Y voy a tomarme el atrevimiento de leer una parte de ese libro en relación pues con las enseñanzas que nos dejó la pandemia de la gripe española y cómo se veía. Este libro es de 2018, ¿qué pensábamos en 2018? Bueno, la pregunta salta con relativa frecuencia en las páginas de los diarios y las publicaciones académicas. ¿Podría repetirse una epidemia como la gripe española de 1918? Y extrapolando las narraciones periodísticas de aquel entonces al presente, ¿sería posible que, debido a un virus pandémico, los conductores del transporte público cayeran de bruces sobre los timones de sus buses, o se apilaran cadáveres insepultos en los cementerios, o se paralizaran todas las actividades de una ciudad? Bueno, ahí narran que en ese momento la persona que iba conduciendo el coche se bajaba y simplemente caía muerto al lado de la rueda del vehículo. Sería imprudente una negación tajante a las preguntas, pero no es imprudente afirmar que el cúmulo de experiencias y capacidades adquiridas a lo largo del tiempo reducirían significativamente la probabilidad. Hoy día, ante una amenaza de esa índole, la Organización Mundial de la Salud encendería las alarmas. En el ámbito local, el Ministerio de Salud y su brazo técnico, el Instituto Nacional de Salud, declararían la alerta temprana, enviarían una circular a los entes territoriales para que adoptaran medidas, aprovecharían los avances de las comunicaciones para adelantar una campaña de prevención, realizarían compras masivas de tapabocas o medicamentos, ordenarían la desinfección de aviones antes de los aterrizajes, ordenarían chequeos en puestos migratorios. Y si el virus se colara, habría laboratorios capacitados para el diagnóstico en la mayoría de los departamentos y el sistema de vigilancia en salud pública del instituto llevarían un minucioso registro de casos para orientar el enfoque de los esfuerzos. Ya no estamos ciegos, advierte Marta Lucía Ospina Martínez, la primera mujer a la cabeza de la entidad en su historia. Hoy tenemos una serie de antenas para detectar lo que viene y eso permite que el impacto de cualquier pandemia sea menor. Y bueno, aquí estamos con el coronavirus. Entonces, esto a manera de introducción, y vamos ya a entrar en materia. Y en la presentación al principio les dije que íbamos a hablar sobre la producción de medicamentos biológicos en el país. Y por qué, y hay una distinción entre medicamentos biológicos y biotecnológicos. Los medicamentos biológicos son todos aquellos que se producen a partir de tejidos o células de origen humano o animal. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de la producción de suero angiopírico, será un producto biológico, mientras que los productos biotecnológicos se refieren a aquellos generados mediante técnicas como el hibridoma o técnicas de ADN recombinante, una tecnología un poco más compleja que la obtención de medicamentos biológicos. Y
para hablar de la producción de medicamentos biológicos en Colombia tenemos que hablar del Instituto Nacional de Salud. Sus orígenes, esto tomado también del libro que ya les comenté, datan de 1917, es decir, hace un siglo ya producíamos la vacuna antirrábica. Esto empezó como el Instituto de Higiene de Samper Martínez, dos médicos egresados de la Nacional que fueron a estudiar y en Harvard se volvieron a encontrar y dijeron, bueno, es el colmo que en nuestro país tengamos que ver morir a la gente, porque si se necesita una vacuna, la única manera de obtenerla es viajando a Estados Unidos. Entonces empezaron con este instituto y la primera vacuna que desarrollaron fue la vacuna antirrábica. Dentro de sus objetivos no solo estaba la producción de vacunas, sino también contribuir con el diagnóstico de enfermedades, pues porque la gente se moría sin saber de qué. Y fueron tan buenos que el Estado se interesó, pues esto debería ser una función no de un particular, sino del Estado. Así que en 1929 mutó esta institución al Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez, en el que se combinó con el Laboratorio Oficial de Higiene y el Parque de Vacunación. El Parque de Vacunación empezó un poco antes que el Instituto de Higiene Samper Martínez y empezó en los establos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, en donde el doctor Lleras Parra empezó con el desarrollo de vacunas de la viruela, empleando terneras para tal fin. Entonces, ya en 1929, el Instituto de Higiene, Nacional de Higiene, ya producía las vacunas antirrábica, viruela, y una de sus principales funciones era la manufactura de productos biológicos. Ya con la evolución del tiempo empezaron a aparecer otros institutos, como el Instituto de Estudios Especiales Carlos Finlay, en el que se empezó a trabajar con la fiebre amarilla. Para 1940 se empezó con la construcción de un laboratorio de BCG para tuberculosis. También se inició con la producción de toxoide tetánico y en 1961 se crea muta al Instituto Nacional de Salud, en donde ya no solo va a recoger el Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez, sino que también va a integrar el Laboratorio de Control de Productos Farmacéuticos, el Laboratorio de Tuberculosis y los Institutos de Estudios Especiales Carlos Finlay, es decir, va a incorporar todo lo relacionado con fiebre amarilla. Este instituto pues sigue siendo muy bueno, sigue produciendo estos productos biológicos, y en 1968, no había pasado una década, cambia ahora para llamarse Instituto Nacional de Programas Especiales de Salud, y aquí se va a fusionar con el Instituto Nacional de Saneamiento Básico Rural, y tiene otra función importante: llevar el acueducto a la mayor cantidad de la población. Pues ya desde 1917 los doctores Samper y Martínez habían identificado pues que el agua es una de las principales fuentes de contaminación y que genera puede generar diarrea y diversas enfermedades, y pues ya hasta 1968 pensar en que toda la población pudiese tener un acueducto, pues ha pasado muchos años. Igual llama la atención, en 1917 la gente se moría de diarrea. Y ya esto cambia, en 1975 ahora se llama el Instituto Nacional de Salud. Dentro de los logros grandes de este instituto está consolidarse como un muy buen productor de la vacuna de viruela, y tal fue el éxito que generó también el cierre del laboratorio de producción de la vacuna de viruela, porque en 1979 se erradicó esa enfermedad. Y ya después, con la entrada de la Ley 100, el Instituto Nacional de Salud cambia, pues de ahí surge el INVIMA, y empieza el principio del fin de la producción de productos biológicos en Colombia.
Entonces, ¿por qué no se producen vacunas en Colombia? En el libro del Instituto Nacional de Salud, pues no hacen una mención muy superficial frente, bueno, los estándares regulatorios surgieron y estábamos un poco rezagados, no pudimos cumplir, tuvimos que cerrar. Pero en este artículo del Tiempo del profesor Wasserman, así fue como se dejó de producir vacunas. Pues a mí no me gusta casi citar fuentes periodísticas, pues generalmente son fuentes secundarias, pero en este caso creo que tenemos la fuente primaria porque el doctor Wasserman fue el director del Instituto Nacional de Salud para el año 1998 aproximadamente, y comenta que en los 2 años anteriores al 98 el Instituto Nacional de Salud producía 2,5 millones de vacunas de fiebre amarilla, 140,000 de vacuna antirrábica, 6,5 millones para tuberculosis, 6 millones de DPT, 11 millones del toxoide tetánico, 30,000 unidades de suero antiofídico y 5,000 de suero antirrábico. Entonces, es una cantidad considerable que se estaba destinada también a suplir todas aquellas necesidades del plan de vacunación, y además el laboratorio era un referente en Latinoamérica. Iban pasantes de Cuba, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Brasil incluso a formarse, y llegamos a esto. Entonces Wasserman dice, bueno, dentro de los motivos que originaron que Colombia dejara de producir vacunas se encuentran las buenas prácticas de manufactura. Efectivamente llegaron unos estándares regulatorios más altos, pero el discurso y los motivos van más allá de eso. O sea, no solo es cumplir con unos estándares regulatorios, sino que la pregunta es, bueno, las vacunas siempre funcionaron, las vacunas eran muy buenas. Entonces los estándares empezaron a cambiar, se necesitaba modernizar el laboratorio, tanto en la parte estructural, comprar nuevos equipos, y también fue necesario modernizar los productos. Vacunas que funcionaban tuvieron que formularse incluso pues con otros de otra forma, porque así comenzó a exigirse, y eso generaba la necesidad, bueno, de una gran inversión. En ese momento que se tenía, bueno, tenía la posibilidad, bueno, continuar y buscar suplir esas deficiencias y buscar cerrar la brecha tecnológica para llegar a cumplir los requisitos, que era pues la propuesta de la administración en ese momento del instituto, o simplemente pues rendirse y dejar así. El Instituto Nacional de Salud en su momento, el doctor Wasserman, desde el Instituto Nacional de Salud intentaron conseguir apoyo, fomentar alianzas con Italia, con Brasil, para modernizar, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, o para mejorar sus laboratorios, pero con el cambio de gobierno, Samper a Pastrana, pues fue como cerrar la puerta, borrar todo lo que se había hecho y simplemente rendirse ante los estándares regulatorios y dejar de producir. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que por el momento solo cuenta con registro sanitario vigente el suero antiofídico producido por el Instituto Nacional de Salud. No es que no se produzca más suero antiofídico, pero no cuentan con registro sanitario porque se ha manejado con decretos de emergencia. Entonces dicen, ay, bueno, en este momento no tenemos suero antiofídico, vamos a permitir que algunos laboratorios produzcan suero antiofídico sin registro sanitario, vamos a verificar unas condiciones, produzcan porque estamos sin suero antiofídico. Una opción para el suero antiofídico fue importarlo, pero entonces el suero antiofídico traído de México, de Costa Rica, pues a veces no es tan útil, porque nosotros tenemos nuestras propias serpientes, entonces lo mejor es hacer el suero antiofídico acá. Y Becol, que produce cerca de 10 vacunas veterinarias,
de origen biológico. Entonces, ¿qué tenemos? No, pues la pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos industria? Estamos hablando de biológicos, ni siquiera de biotecnológicos, porque no tenemos ni siquiera una industria de medicamentos biológicos. Sí, otros países de la región sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, Argentina, con este laboratorio MabScience, ellos llegaron a un acuerdo con AstraZeneca por intermedio de la Fundación Carlos Slim para empezar a producir la vacuna. ¿Sí? Este laboratorio tiene una planta nueva con los más altos estándares, por eso fue seleccionada. México, el laboratorio que va a producir en México en Argentina es un laboratorio de origen español. En México la industria local va también a continuar con el proceso. En Argentina se produce, Liomont en México concluye la producción de la vacuna. En Brasil también tiene acuerdos con AstraZeneca, que es esta Biomanguinhos, Fiocruz, la Fundación Osvaldo Cruz. Ellos también tienen acuerdos. Biomanguinhos la Fundación Osvaldo Cruz es una fundación que se financia también con fondos públicos. Y Brasil tiene toda una industria biotecnológica consolidada, conformada tanto por empresas locales como multinacionales. Está Monsanto, Johnson, Bayer, Roche, Novartis. Y aquí en la diapositiva vemos diferentes industrias en diferentes estados. Entonces vemos que la situación no es solo de inversión privada, sino que también los estados deben meterse la mano al bolsillo, porque estamos hablando de productos que van a favorecer un derecho fundamental, como decía María Camila, que es el derecho a la salud. Y para tocar tangencialmente el tema, porque vemos que la producción de biotecnológicos no es tan directamente relacionada con las patentes, como decía también la doctora Claudia. Pues al principio se veía que la patente era como todo, que bloqueaba el acceso a muchas cosas, pero hoy vemos que ya está un poco más en duda, y que no es el único factor que entra aquí, que tiene un rol principal. ¿Y qué pasaba también con los tratados que hemos firmado con otros países? Antes, para poder explotar una patente, se debía hacer una producción local. Entonces resulta que si alguien solicitaba una patente y la quería explotar aquí en Colombia, y si pues era algo farmacéutico, pues ¿qué tenía que hacer? Tener su planta y producir el medicamento acá. Con la entrada de Colombia a la OMC y por lo tanto con la firma del acuerdo sobre los ADVIC, eso cambió, y ya la explotación de la patente no requiere una producción local, sino que se puede hacer mediante la importación. Esto quedó consagrado en la decisión 486, y hoy en día para explotar una patente, pues simplemente se hace el trámite de patente, se obtiene la patente, y la multinacional puede enviar sus medicamentos desde sus plantas en cualquier lugar del mundo, traerlo a Colombia, y con eso está explotando la patente. Pues porque es importante, uno, pues porque exige que se tengan plantas farmacéuticas acá, y dos, si la explotación no daría lugar a una licencia obligatoria por falta de explotación económica. Y ya para terminar, entonces, pues las conclusiones. Cuando hablamos de transferencia tecnológica, entendida no solo como le licencio mi patente y mira a ver cómo lo produce, sino todo el conocimiento, la capacitación, formación de talento humano, los equipos, todos los factores que van a permitir que otra empresa pueda desarrollar a cabalidad el producto tecnológico del que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la transferencia tecnológica del coronavirus, de la vacuna para el coronavirus, todos quisiéramos que Colombia tuviera la capacidad de producir sus propias vacunas. Entonces, no sé, AstraZeneca dice: Colombia, por favor, ayúdeme a producir las vacunas y que todo se haga aquí en Colombia. Pero ¿es posible esa transferencia tecnológica?
pues como vemos, no tenemos ni la capacidad para producir medicamentos biológicos, mucho menos para producir medicamentos biotecnológicos. Entonces, si estuviésemos esperando en este momento que Colombia tuviese un convenio con, no sé, con cualquiera de los que está produciendo, investigando las vacunas para producir, pues necesariamente, pues tristemente, no puede haber transferencia tecnológica porque no tenemos cómo. Y licencias obligatorias, y como decía María Camila, escasamente será para importar, porque frente a la vacuna del coronavirus que llegase a existir, de nada nos sirve una licencia obligatoria para producir porque no tenemos dónde producir las vacunas. Entonces sí tenemos unos retos bastante grandes en los que debe ser una política de producción, una política del fortalecimiento de la industria biotecnológica en la que el Estado debe participar, y no puede ser un plan de gobierno de 4 años, sino que debe ser a largo plazo, como Argentina, que ya tiene su plan de producción biotecnológica a 2030. Bueno, creo que con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rubiela, por su excelente intervención. Abrimos el espacio para aquellas personas que tengan preguntas. En el chat hay algunas que me permito leer. Pregunta Guillermo Perlaza Rivas: ¿qué estrategias se están implementando para disminuir las barreras de acceso a las pruebas de COVID, asumo? ¿Y qué estudios se tienen con el interferir beta? Palabra. Estuve buscando ahorita en la página del INVIMA. El interferón beta solo se aprobó hasta el 29 de julio para investigaciones y solamente se autorizó a 9 instituciones en Colombia para que empiecen las pruebas, es decir, eso fue hace 60 días. Estaba leyendo acerca de las implicaciones que esto tiene. No es aplicable a pacientes que tengan problemas cardíacos y problemas trombóticos, teniendo en cuenta que más del 50% de los pacientes que están falleciendo en hospitalización por COVID tienen una cardiopatía relacionada, es decir, problemas cardíacos o problemas circulatorios, pues su uso se va a ver limitado. Entonces, pues está pendiente qué hallazgos hacen estas instituciones que están autorizadas, que son 9, creo que es en Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, y pues los resultados los tendremos y sobre eso saldrán protocolos y autorizaciones por parte del Ministerio para el uso del interferón. Es curioso que ustedes llamen la atención de esto porque yo le consulté a un compañero mío que es intensivista y le pregunté acerca de los interferones y él me dijo que ninguno de los interferones tiene utilidad, que ya hicieron las pruebas y que no modificaba mortalidad, pero sí salía costoso. Entonces tomaron la decisión de suspenderlo y seguir solamente con el manejo de dexametasona y remdesivir, que es el que ha mostrado un poquitico de cambio en la mortalidad, nada más. Entonces, siguiente pregunta. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. No sé si alguno de nuestros otros panelistas quiera complementar la respuesta o si ya damos por cerrada esa pregunta. Bueno, voy a tomar ese silencio como que ya estaba la respuesta. Pregunta Nicolás Gamboa Alfonso: ¿cómo se ha visto una buena porción de la investigación consiste en la aplicación de medicamentos para otras patologías, dado que no hay un protocolo por la necesidad y la urgencia? ¿Cómo se salvaguarda la responsabilidad del médico y el centro hospitalario? Vuelvo y tomo la palabra. A ver, lo que se hace es que esa salvaguarda de responsabilidad se hace bajo una aplicación ética del protocolo de investigación, en donde se establecen los alcances y la utilidad que se le va a dar a la aplicación del medicamento. Precisamente
una de las barreras que se va a encontrar siempre es que sea éticamente bien construida la investigación. Finalmente, pues se está haciendo una prueba de campo porque es un medicamento que no está diseñado o específicamente encaminado para el tratamiento de esa enfermedad. Entonces automáticamente pues se corre el riesgo de que haya una reacción adversa al medicamento o que simplemente no haya una respuesta terapéutica y automáticamente pues va a haber un resultado negativo. Cuando yo estoy dedicado más al área administrativa hospitalaria y de salud pública, pero en la parte de implementación, no tanto de creación de políticas como de estudios. Esto tiene una gran responsabilidad, por eso siempre se pide el cubrimiento por parte del INVIMA para que ellos autoricen el uso en un uso diferente al que fue autorizado originalmente, porque si no se llega a solicitar ese permiso, pues automáticamente va a haber una demanda y si esa prospera, pues va a haber problemas para los médicos y para el hospital que hizo eso. Entonces lo que se hace es que se presentan estudios externos que han tenido resultados parciales sobre eso y que pueden ser prometedores o teóricamente pueden permitir el tratamiento de la enfermedad con ese medicamento que no está registrado para esa terapia y esperar los resultados y pues se hace la salvaguarda con el objetivo de demostrar que hay un agotamiento terapéutico de las otras opciones y que con esta se está buscando un camino diferente. Esa es la realidad. No sé si contesté lo que me preguntaron. Sí, doctor, contestó, la respuesta estuvo muy pertinente. Pregunta también Guillermo Perlaza. La pregunta es la siguiente. La iniciativa de los biosimilares que India y Brasil han tomado el liderazgo, ¿será una alternativa para el tema de desabastecimiento en Colombia? ¿En qué va el marco legal regulatorio? Bueno, yo ahí tomo la palabra. Hay varios, digamos que acuerdos entre las industrias, como lo mencionaba, creo que María Camila, había hay un acuerdo entre, por ejemplo, AstraZeneca perdón, María Camila, no, Rubiela, AstraZeneca y Fiocruz. Hay otro acuerdo con Pfizer y el Instituto Butantan. El problema es que en esos acuerdos se ha definido un número específico de dosis y cuántas se pueden vender a Brasil y cuántas pueden cubrir al país, a otros países de Latinoamérica. Lo mismo ha ocurrido con el acuerdo con el EA en Argentina y el laboratorio mexicano que estaba gestionando Carlos Slim. Se habla de, creo, si no estoy mal, de 120 millones de dosis, pero pues eso realmente no le da cobertura a la región. Y pues existen estas limitaciones porque de todas maneras como titulares de las patentes pues guardan la posición dominante y guardan parte del mercado para ellos. No hay una opción en que se haga ciencia abierta y que se permita una producción grande de estos productos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta, excelente, muy pertinente. Damos la palabra al profesor Martín Uribe. Gracias, Andrea. Sí, para dos cosas muy brevemente, agradeciéndole a todos nuestros panelistas excelentes las intervenciones y la claridad, la luz que arrojan sobre toda esta problemática. Pero es que la pregunta anterior me hace acordar toda la polémica que hubo para la reglamentación de los biosimilares, o sea, los biogenéricos, y que si se permitía la ruta abreviada y que si tenía que hacerse toda la ruta completa y sí que tenía que hacerse todas las pruebas y que eso sí iba a poner en peligro la salud pública. Y uno mirando el panorama que nos acaban de describir, pues se da cuenta que si bien quedó la ruta abreviada y si bien el marco regulatorio lo permite, el gran problema, el problema serio del país es haber perdido la capacidad
de la industria farmacéutica. Debería quedar como experiencia de esta pandemia un robustecimiento de esa capacidad de la industria farmacéutica, de la manufactura nacional, y ahí sí es el momento de alianzas público-privadas para potenciar la industria farmacéutica nacional que todavía queda, porque buena parte ha sido cooptada por multinacionales, entonces no hay el interés para desarrollar cosas tan elementales como nos decían ahorita, vacunas, sueros antiofídicos, etcétera, que se ha perdido. Eso es un gran lastre y de eso no se habla. Me parece que esa es una conclusión muy importante que sacamos de este foro. El gobierno nacional debe tomar medidas y así como hay dineros para unas cosas, debería haber para hacer estas alianzas público-privadas que son buenas para el país. Nadie está esperando que la industria farmacéutica nacional haga obras de caridad. Por supuesto que tendrá su rentabilidad, una rentabilidad razonable, pero necesita el apoyo del capital público con miras a desarrollar y alcanzar fines objetivos. Lo que ustedes se dan cuenta es que aquí hay muchísimos expertos, talento hay, pero se ha perdido esa capacidad. Recuerdo que en alguna época decían que buena parte de esas regulaciones también internacionales obedecían a presiones y lobbies también de compañías multinacionales para elevar los estándares de regulación, ¿no? Eso ya pasó. Y otro punto muy importante y que no se puede dejar pasar por alto es que no es bueno para el manejo transparente de los recursos públicos hacer acuerdos de confidencialidad cuando las vacunas todavía están en veremos, cuando no se sabe cuáles son, cuál va a ser la eficacia. Nosotros también como grupo de investigación Prometeo suscribimos esa petición y ese comunicado al gobierno nacional donde se dice muy claramente que no se debe aceptar vacunas que tengan una eficacia del 50% o menos, que debe haber transparencia en eso. O sea, que hay grandes interrogantes que no se han despejado y finalmente mirar Uruguay. Claro que es un país muy pequeño, pero Uruguay ha tenido éxito en el manejo de la pandemia por varias cosas, porque tiene un sistema sanitario muy robusto, porque la gente no tiene que desplazarse a los hospitales, sino que van y los atienden y les toman las muestras en las casas. Es un poco como el médico familiar, pues que aquí se ha planteado, pero pues ha sido imposible, porque han desarrollado capacidad para hacer sus propios reactivos, entonces no están cruzados de brazos esperando que lleguen los reactivos para poder hacer las pruebas, y porque han tenido unos resultados muy rápidos en las pruebas que les permite aislar la gente al comienzo, aislar los pacientes. Entonces yo creo que la gran conclusión a mi modo de ver también es, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de las patentes, quitarse de la cabeza el mito de la famosa investigación y desarrollo, porque eso no ha arrojado cosas positivas en términos de acceso a los medicamentos y de la salud pública. Eso se ha convertido en un negocio que cierra el acceso a los medicamentos, que pone en peligro el derecho fundamental a la salud, y finalizar con ese llamado de atención para que se recupere, para que se pida transferencia de tecnología, para que haya alianzas públicas privadas y se recupere y se potencie esa capacidad farmacéutica nacional. No sé si los otros panelistas quieren agregar algo al respecto. Gracias. Quiero hacer agregar información a lo que el profesor acaba de decir, y es el problema con el tema del reporte de los diagnósticos de COVID en este momento en Colombia. Si uno entra a la página del Instituto Nacional de Salud, va a encontrar reporte de fallecidos atrasados a veces de julio. Ya ese rezago ha empezado a cerrarse, pero en este momento estamos reportando fallecimientos de días anteriores. Es decir, hubo personas que murieron diagnosticadas clínicamente, pero no tenían diagnóstico de laboratorio. Y el rezago promedio está entre los 10 y los 14 días. Entonces se está tratando a los pacientes a ciegas, y muchos de estos fallecimientos fueron por COVID y se diagnosticaron tarde, y otros sencillamente se diagnosticaron como COVID, pero no salió la prueba positiva. Entonces eso es lo que quería decir.
Bueno, en el chat tenemos otras preguntas. Vamos a leerlas para alcanzar a responder pues las que el tiempo dé. La pregunta que tenemos es: ¿qué opciones tenemos para fortalecer la infraestructura, formación, financiación de Colombia en términos de producción de medicamentos, vacunas, etcétera? Tal vez inversión extranjera. Y la misma persona pregunta si es posible que una de las soluciones en el tema de patentes versus el acceso a medicamentos sea pensar hacia otra forma de premiar la innovación diferente a otorgar patentes, y cuáles serían las alternativas. Bueno, en el primer caso, pues la opción sería tener una verdadera política de ciencia y tecnología en el país. Desafortunadamente en el panorama que tenemos, lo que se hizo fue subir a conciencias de estatus de departamento administrativo a ministerio, pero sin aumentarle el presupuesto. Y pues ahí en ese sentido quedamos como con un saludo a la bandera, ¿no? Porque pues se le cambia el nombre, pero seguimos con las mismas restricciones. Se necesita una política además de fomento industrial local, que se ha abandonado mucho después de las firmas de los tratados de libre comercio. Y pues en la parte de inversión extranjera tenemos el ejemplo de Genfar, que lo compró Sanofi. Digamos que eso podría ser considerado una inversión extranjera, pero lo que está ocurriendo es que están cerrando las líneas de producción. Entonces, si no hay un compromiso de parte del gobierno para fortalecer la industria y para financiar de verdad la investigación en Colombia, no tenemos mucha salida en ese aspecto. Con relación a la segunda pregunta, han habido varias propuestas, incluso en el panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos y propiedad intelectual que fue convocado por el secretario de las Naciones Unidas hace unos años. Surgieron varias propuestas de financiación a la investigación y desarrollo alternativas a las patentes. Sin embargo, algunos de ellos es que se haga un pool de recursos para que haya competencia entre las industrias, que se premien las verdaderas innovaciones. Ahí hay varias alternativas. Sin embargo, eso tenemos que mirarlo con... O sea, lo que mencionaba el profe Martín hace un momento, el mito de que las patentes sí favorecen la innovación es solo un mito. O sea, si ustedes hacen una revisión, hay una revista francesa que se llama Prescrire, que todos los años hace una revisión de qué tanto aportan a la terapéutica los nuevos medicamentos. Y en los últimos 10 años, si hay 1 o 2 medicamentos que sean una verdadera innovación, es mucho, de los cientos que entran al mercado. Entonces hay que tener en cuenta eso, y por otro lado hay que estudiar la historia. O sea, antes de que existieran las patentes farmacéuticas en el 95, había innovación y no existían las patentes, y habían verdaderas innovaciones. Era mucho más frecuente tener nuevos productos que de verdad trajeran ventajas, pero después de las patentes lo que se ha visto es que la innovación ha caído mucho. Nos hemos dedicado al ingreso al mercado de pequeñas modificaciones a estructuras ya previamente patentadas, que no traen ventajas reales a la terapéutica en su mayoría, y por eso también hay como que partir desde ese punto de vista para esa discusión de qué alternativa a las patentes tenemos. Una opción es volver a la anterior, además teniendo en cuenta que la mayor parte de la investigación, donde hay mayor incertidumbre, que son las primeras fases, normalmente se financia con recursos públicos. Eso no va financiado con recursos privados. Vale, gracias. Vale, muchas gracias, profesora. Damos la palabra al profesor Martín Uribe. Gracias, Andrea. Y sí, ese es un mito. Fíjense, todos los antibióticos, como decía la profesora Claudia, se desarrollaron sin necesidad de patentes del medicamento. Y quería llamar la atención sobre otro mito también, que es que la inversión extranjera es muy buena y muy positiva por sí misma. Y eso no es cierto. La inversión extranjera, si no se exige transferencia de tecnología,
es todo lo contrario. Vienen, que es lo que ha pasado desafortunadamente en nuestro país, a explotar el mercado interno, o el ejemplo que daba la profesora Clauderita, compran una farmacéutica que ya estaba, una industria farmacéutica que ya estaba, pero no hay ninguna inversión realmente. Simplemente para ellos sí creen en un mercado interno, o sea, inversión extranjera sin exigencia de transferencia de tecnología no sirve para nada. La prueba es China. China hoy por hoy es un protagonista mundial, es una potencia mundial, ha desarrollado muchísima tecnología, y eso no fue con el libro rojo de Mao, como les digo yo a mis estudiantes. Eso es porque hay exigencias de transferencia de tecnología. Por sí sola la inversión extranjera, miren lo que ha pasado, casos en minería en Colombia, ¿qué le ha quedado al país? Bueno, esto da mucho para hablar. Yo le termino agradeciéndole a nuestros panelistas, a la profesora Claudia Vargas, al médico Marulanda, a Rubiela Pacanchique, que es química, farmacéutica y abogada, y por supuesto a Camila Murcia, por los temas que se han puesto. Destaco de Camila como las licencias obligatorias, que en algunos medios es como si se hablara de un atentado contra las patentes. Israel ha hecho recientemente, uso de una licencia obligatoria. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde el Grupo Prometeo agradecemos su participación en el foro. Esperamos que este foro haya sido de su agrado, que haya nutrido su conocimiento. Les recordamos que desde el grupo estamos de puertas abiertas para ustedes y esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien.